Dios les bendiga a todo el pueblo de Dios. Damos gracias al Todopoderoso por tenernos en esta oportunidad para compartir este estudio acerca del matrimonio establecido por Dios y las causas que acaban con el matrimonio. En primera instancia, en el nombre que es sobre todo nombre, vamos a compartir esta enseñanza y entramos de una vez en materia. Lo que hoy conocemos como matrimonio o casamiento o casarse no es más que lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, que es la unión del hombre y la mujer a convivir juntos. Eso es lo que significa matrimonio o casamiento, unión del hombre y la mujer a vivir juntos. La enseñanza del matrimonio la podemos encontrar en detalles allá en Mateo 19. Así que vámonos directamente a la Escritura. En esta enseñanza vamos a tratar 3 puntos en esta enseñanza que son muy importantes. Primero, primer análisis, y es una primera pregunta. Si es lícito, avalado por Dios, autorizado por Dios, divorciarse, separarse, acabar el matrimonio por cualquier causa. El segundo punto que vamos a ver es ¿cuáles fueron las causas por las cuales Moisés autorizó acabar el matrimonio en divorcio? Y el tercer punto que vamos a tocar es ¿qué quiso decir el Señor con fornicación como única causa de acabar el matrimonio en nuestros días? Así que, sin más preámbulo, vámonos directamente a la poderosa y exquisita palabra del Señor en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Leemos la poderosa Escritura. Todo comienza con la pregunta de los fariseos al maestro de Galilea. Dice la Escritura: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, es lícito, es avalado por Dios, es autorizado por Dios a acabar el matrimonio en divorcio o separación por cualquier causa. Esa es la pregunta. ¿Acabar el matrimonio por cualquier causa es avalado por Dios? Y vemos la respuesta del maestro del Galilea. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vemos que la respuesta del maestro no es en responder la pregunta si es lícito o no acabar el matrimonio por cualquier causa. La respuesta del maestro es si vamos a hablar de divorcio, porque la pregunta tiene que ver con divorcio, y todo Mateo 19 con los fariseos tiene que ver es con el divorcio. Pero para hablar del divorcio, primero hay que hablar de qué es el matrimonio. Y esto fue precisamente lo que el maestro de Galilea les dijo a toda esa gente, a toda esa multitud que se encontraba allí reunida. ¿No habéis leído? ¿No habéis tenido en cuenta? ¿No te habéis fijado? Ven y ve cómo es que está establecido el matrimonio por Dios desde el principio de los tiempos. Como diciendo, si sabemos cómo está formado, cómo se forma el matrimonio, pues tendremos claro también cómo es que se llega a deshacer el matrimonio. Vemos en la respuesta del maestro que aquí encontramos los requisitos, las bases fundamentales para el matrimonio establecido por Dios. Y primer requisito o primera base la encontramos en Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí encontramos el primer requisito. Dios creó a un hombre, primer hombre Adán, y luego creó y formó a la primera mujer que fue Eva. Entonces, el matrimonio está formado por estos dos componentes, por un hombre y una mujer. Estos son los componentes del matrimonio, un hombre y una mujer. No son dos hombres, no son dos mujeres, no son dos mujeres y un hombre, no son tres hombres y una mujer, son un varón
y una hembra, porque Dios hizo uno y una, para que estos dos pudieran conformar una familia, una unión poderosa como lo es la unión del hombre y la mujer. Ese es el primer requisito. Así que vamos al segundo requisito. Y lo encontramos allí en el versículo siguiente, Mateo 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Cuál es el segundo requisito? La unión a vivir juntos. Desde el momento en que el hombre y la mujer se unen para vivir juntos, desde ese momento comienza la vida marital para ese hombre y para esa mujer. Desde ese momento comienzan a ser marido y mujer. Desde ese momento están casados y de ese momento comienzan a ser un matrimonio establecido por Dios. Entonces tenemos el primer requisito, un hombre y una mujer. Y cuando este hombre y esta mujer se unen para vivir juntos, allí comienza el matrimonio, desde el momento en que se unen. Al no unirse el hombre y la mujer, solo es un hombre y una mujer. Pero cuando se unen, hacen como una nueva criatura, una nueva carne, un solo ser, un solo espíritu, un mismo cuerpo. Así que desde el momento en que el hombre y la mujer se unen, desde ese momento comienza el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y desde el momento en que se unen, obtienen la bendición del Creador, como lo dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Es Dios el que bendice el matrimonio. Es Dios el que engrandece el matrimonio. Si se cumplen los principios que Él estableció, esa unión entre el hombre y la mujer son bendecidos por el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que el matrimonio comienza cuando el hombre y la mujer se unen para vivir juntos. Esta unión contiene ciertos requisitos que no pueden faltar en la unión entre el hombre y la mujer para hacer una unión conforme a la voluntad de Dios. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En la unión del hombre y la mujer debe haber un acuerdo mutuo. Claro, desde el momento en que se van a vivir juntos es porque ambos están de acuerdo en irse a vivir juntos. No es que uno quiere y el otro no quiere. Debe haber un acuerdo mutuo. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposo? ¿Te quieres casar conmigo? Y la otra persona dice, acepto vivir y compartir mi vida contigo. Así que si no hay un acuerdo, el hombre y la mujer no podrán vivir juntos. No podrá comenzar un matrimonio, una nueva vida. Así que debe haber un acuerdo entre el hombre y la mujer a vivir juntos. En toda unión, también como en esta muy especial, debe haber el amor. Miren lo que dice Tito 2:4. Manda a que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El amar se aprende, nos enseña este versículo. El amar se enseña. Desde el momento en que se unen como marido y mujer, es donde realmente se aprenden a amar el uno al otro, con todos sus defectos, con todas sus cualidades, ¿sí? Vienen a aprender a amarse los unos a los otros. Asimismo, también el marido debe amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, el amor no puede faltar en esta unión tan importante como lo es la unión del hombre y la mujer. En esta unión debe haber armonía, claro. Mira cuán bueno y cuán delicioso es convivir los hermanos juntos y en armonía, como lo dice Salmo 133:1. Armonía. Si nos vamos a vivir juntos como pareja, es para que haya una buena armonía en esta unión. Mejor dicho, el matrimonio es para que sea y debe ser
el paraíso de Dios en la tierra, una armonía. También no puede faltar en esta unión la buena conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3:2. También encontramos en Tito 2:5, dice que debemos ser prudentes, las mujeres, tanto también las mujeres como los hombres. Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Debe haber honestidad y fidelidad en la unión. ¿Qué encontramos en la unión que debe haber? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Lo que no puede faltar en esta relación es la alegría. Alégrate con la mujer de tu juventud, gózate. Nada de tener cara agria, nada de tener cara como de limón. Es alegría porque encontraste a tu media naranja, encontraste a la persona con quien compartir tu vida. Amén. Desde el momento en que te unes con esa persona, el matrimonio es gozo, es alegría, es paz. Gloria al Señor. En esta relación no puede faltar el buen hablar. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracias a los oyentes. Buen hablar. Nada de altanería, nada de gritería, nada de groserías. Buen hablar. Por lo cual, Efesios sigue diciendo, 4:25, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Siempre hablando la verdad y nada de mentiras, nos enseña la Escritura. Agradarse uno al otro. Sí, desde el momento en que se unen, el hombre se compromete en sí mismo a agradar a su mujer. Lo mismo la mujer a agradar a su marido. Mire lo que dice 1 Corintios 7:34. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La mujer que se casa o la mujer que se haya de casar tiene que tener en cuenta que al unirse a ese varón o a esa mujer, se hace un compromiso de que todo lo que hace es para agradar a su mujer o para agradar a su marido. Asimismo también el marido, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Así que están para agradarse el uno al otro. Damos gloria al Señor. Mira lo que dice Juan en Apocalipsis 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Como una esposa ataviada, adornada. La mujer se viste única y exclusivamente para su marido. La mujer se debe de adornar para agradar única y exclusivamente a su marido. La mujer que se viste, que se adorna para agradar a cualquier otro hombre que no es su marido, ya ahí tenemos problemas. Igualmente el varón se viste y se adorna para agradar a su mujer. Son el uno para el otro desde el momento en que unen sus vidas. Deben ser deleitosos uno del otro. Mire, la esposa de Ezequiel era el deleite de sus ojos. ¿Qué debemos hacer en el matrimonio? De que tu esposa debe ser el deleite de los ojos de tu marido. Y tu marido debe ser el deleite de los ojos y de los oídos de tu mujer. Deben deleitarse los unos a los otros. El matrimonio es algo rico y bendecido por Dios, que nos trae alegría, gozo y paz a nuestras vidas. Amén. Así que en esa unión tiene que haber todas estas cosas y mucho más.
No debe de haber la soberbia, no debe de haber la prepotencia, no debe de haber la arrogancia de creerse uno más que el otro. No, Señor. En esta unión todos somos por iguales y tenemos que sujetarnos tal cual como dice la Escritura, como el Señor nos manda. Así que aquí comienza todo el matrimonio en la unión del hombre y la mujer que contiene todos estos ingredientes y mucho más. Pasamos al tercer principio. El tercer principio lo encontramos en Mateo 19:6. Dice el Señor: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Cuando el hombre y la mujer se unen a vivir juntos, dejan de ser dos para ser una sola carne, un solo cuerpo, un solo ser, un solo espíritu. Ya no es uno por un lado ni otro por otro lado, ya es uno solo, caminando en una misma dirección, una misma fe, una misma esperanza, caminando sobre una misma senda, porque ya dejan de ser dos para ser uno solo. Así que ese es el tercer principio. Como lo dice el Señor, mi Padre y yo uno somos, un cuerpo, un espíritu. Así que la frase muy común que se dice, juntos pero no revueltos, no aplica en el matrimonio establecido por Dios. ¿Por qué? Porque es que además de convivir juntos, tienen que revolverse, tienen que juntarse, tienen que fusionarse, tienen que fundirse en uno solo para poder llegar a ser uno solo. Eso de que vivimos juntos en la misma casa, bajo el mismo techo, pero cada quien está por su lado. Él duerme por allá y ella duerme por acá. Esa frase no aplica en el matrimonio. Si están viviendo juntos, pero cada quien está por su lado, no están siendo uno solo como lo establece el maestro de Galilea. Deben estar juntos y también deben estar revueltos. Así como cuando usted hace un chocolate, a la leche le echa el chocolate y lo tiene que revolver para hacer una sola bebida. Juntos pero no revueltos no aplica en el matrimonio establecido por Dios. Y una parte muy importante que no debe faltar en el matrimonio y que no puede faltar en el matrimonio es hacer el delicioso. Hacer ese acto en el cual Dios le dio al hombre hacer únicamente en la unión a convivir juntos. Y es el acto sexual. El acto sexual es un acto en el cual Dios establece única y exclusivamente para el hombre y la mujer que se han unido a convivir juntos. Es allí donde tienen todo el aval de Dios para deleitarse haciendo, como se le llama en algunas regiones de acá de Colombia, hacer el delicioso. Y mire lo que dice Dios acerca del delicioso. Proverbios 5:19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Hacer el delicioso lo debemos hacer en la unión del hombre y la mujer de manera frecuentemente. Tus caricias te satisfagan todo el tiempo, y en su amor recréate siempre. Todo el tiempo. Hay que aprovechar porque eso no nos dura toda nuestra existencia ni toda nuestra vida que Dios nos dé como marido y mujer. Tenemos un tiempo en el cual el Señor ha estipulado y todo ese tiempo para deleitarnos con la mujer de nuestra juventud, haciendo lo que Él ha estipulado hacer. Mire lo que dice 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo, de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y luego volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No dejar de hacerlo, salvo por algunas excepciones, como lo son cuando el hombre y la mujer entran en un periodo de oración, ahí en acuerdo mutuo y no por mucho tiempo, para no darle cabida a Satanás. Y en la otra condición en la cual nos tenemos que abstener de hacerlo es en el periodo menstrual de la mujer, como lo dice el Levítico 18:19.
Así que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, mire lo que Dios nos enseña, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si usted se enoja durante el día, brinca, patalea, cualquier situación contraria a la que Dios ha establecido durante el día con su pareja, con su esposa, con su esposo, mire lo que dice la Escritura, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que el sol llegue el ocaso, usted póngase a paz con su marido, reconcíliese con su marido o con su mujer y no permita que vayan los dos a acostarse juntamente, pero cada quien por su lado, porque hay braveza y hay mal genio. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que mire lo que nos dice el Señor, siguiendo en 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Así que a pesar de los problemas, nada de cortar servicios, como lo dice el mundo. En el matrimonio establecido por Dios no se vale nada de cortar servicio, porque eso de cortar servicio trae sus consecuencias que las vamos a ver más adelante. Así que qué mejor terminar el día pues haciendo eso tan delicioso y agradable que el Señor dio para disfrutar en pareja, como lo es la unión del hombre y la mujer, a vivir juntos. Y así dejar de lado todos los pormenores del día y no darle cabida al enemigo de entrar en el matrimonio. Así que entramos al cuarto requisito o principio o base del matrimonio. Dijo el Señor: por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Y aquí encontramos el otro requisito para el matrimonio. El matrimonio es hasta que Dios lo decida. Si Él permite la unión del hombre y la mujer, Él es el que tiene la autoridad para tener ese matrimonio unido hasta que Él lo decida. Hay una frase muy famosa que dice, hasta que la muerte los separe. Pero si analizamos el trasfondo de esa frase, es como darle potestad a la muerte de acabar con el matrimonio cuando ella quiera. Y la muerte no tiene nuestra vida en sus manos. Quien tiene nuestra vida en sus manos es el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos dio vida a ti y a mí, y por eso estamos aquí en este lugar. ¿Por qué mejor no se dice hasta que el Señor venga por su iglesia? Además, esta unión entre el hombre y la mujer produce vida. Vienen los hijos y la muerte es totalmente contraria a la vida. Así que esa frase no es frase para bendecir a una unión tan importante como lo es la unión del hombre y la mujer. Es hasta que Dios decida tener a esa pareja juntos. Alabado sea el Señor. Así que estos son los principios, esta es la base del matrimonio establecido por Dios. Primero, un varón y una hembra. Segundo, que se unen a vivir juntos y desde ahí comienza el matrimonio. Tercero, es consecuencia de la segunda. Se unen para hacer uno solo, una sola carne. Y cuarto, hasta que Dios lo decida. Si no se cumplen estos principios, se quebranta el matrimonio hasta llegar a deshacerse. Así que, ¿somos ejemplos del matrimonio establecido por Dios? ¿Estamos cumpliendo todos los requisitos que el Señor estableció para el matrimonio? Aquí tenemos el espejo. Usted puede verse en el espejo de la palabra y decir, bueno, ¿estoy siendo con mi esposa el matrimonio establecido por Dios? ¿Estamos cumpliendo con todo lo que el Señor mandó? ¿Somos un hombre? ¿Somos una mujer? ¿Estamos conviviendo juntos y en armonía, en pleno acuerdo? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? O simplemente decir, hombre, mi amor, estamos fallando en esto, estamos discutiendo demasiado, no nos estamos poniendo de acuerdo. El espejo de nuestra vida es la misma palabra que el Señor estableció desde el principio. Así que estas palabras del maestro de Galilea no son más que las mismas palabras que le dio a Moisés para escribir allá en Génesis. Ni más ni menos.
Estas mismas palabras, estos mismos requisitos, estos mismos bases para el matrimonio, un hombre, una mujer que se unen a vivir juntos para ser uno solo hasta que Dios lo decida. Algo más de esto está fuera de lo que Dios ha establecido. Así que el maestro quiso enseñarnos que si tenemos bien claro cómo se forma el matrimonio, pues tendremos bien claro cómo se deshace. Esto le está diciendo el Señor a los fariseos y a toda la multitud. Ven y ve cómo es que está establecido el matrimonio. Y si sabes cómo está establecido, pues también has de saber cómo es que se deshace. ¿Y cómo se deshace? Incumpliendo con estos principios, requisitos dados por Dios. Ahora entramos en la segunda parte de este estudio y es las causas que acaban con el matrimonio. La mala conducta de los hombres acaban con el matrimonio. La mala conducta nuestra acaba con el matrimonio establecido por Dios. Mucho antes de lo que Dios ha determinado para ese hombre y para esa mujer a vivir juntos. Nuestra conducta acaban con el matrimonio. Hay dos tipos de conducta que acaban con el matrimonio. Primero, conducta de tipo sexual y conducta sin tipo sexual o sin acto sexual. En primera instancia, las conductas de tipo sexual ilícita, recordemos que el acto sexual solo es lícito dentro de la unión del hombre y la mujer cuando viven juntos. En la ley dada a Moisés, las conductas de acto sexual ilícita acababan con el matrimonio, ya que quienes cometían la falta, el acto sexual ilícito, eran condenados a pena de muerte. Tales conductas de acto sexual son, primero, lo que conocemos como adulterio. ¿Qué es el adulterio? Relación sexual extramarital, o cuando un hombre se une a una mujer para hacer el delicioso. Como lo dice Ezequiel 16:32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajeno, que en lugar de estar con su marido va y está con otro hombre que no es su marido. Igualmente, si el varón en vez de estar con su mujer se une a otra mujer, amén, y ya aquí se quebranta el principio de los dos ingredientes. Ya aquí hay una tercera persona que entra en esta relación y la base es que son dos para formar uno solo. Así que el adulterio en la ley dada a Moisés, por eso encontramos la prohibición para los hijos de Israel a través de Moisés. Moisés era el legislador, era el juez que hacía cumplir la ley que Dios le dio para los hijos de Israel como nación. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Aquí tenemos la prohibición del Señor. No cometerás adulterio. ¿Y qué hace el hombre? Va y adultera. O como lo dice más claro Levítico 18:20. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y tenemos que las consecuencias del que iba y se unía a otra mujer o a otro hombre, las consecuencias de parte de Dios eran la pena de muerte. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así habría de quitar este mal del medio de los hijos de Israel. El cónyuge que cometía adulterio se iba tras otra mujer o tras otro hombre, por la ley dada a Moisés, a través del mismo Dios que implementó la pena de muerte. Así que el matrimonio se acababa porque quedaba un cónyuge viudo o viuda y quedaba libre para volverse a casar. Así que esta primera conducta de acto sexual, adulterio, acababa con el matrimonio porque había pena de muerte. Ahora, ¿el matrimonio le está acabando Dios? No. La pena de muerte la dio Dios, pero quien acaba el matrimonio es la conducta del hombre. Dios dice,
no adulterarás, y el hombre va y lo hace, haciendo una conducta contraria a lo que Dios le ha dicho. La otra conducta de tipo sexual tenemos la fornicación. La fornicación que se aplica a dos tipos de acto sexual. Primero, también se le llama fornicación al acto sexual entre no casados, o sea, entre solteros, viudos. Entre el hombre y la mujer que no conviven juntos, pero van y hacen el delicioso. Eso es acto sexual antes de casarse o acto sexual estando solteros sin haberse comprometido en una unión. Y la otra aplicación que se le da a fornicación es a conducta sexual o acto sexual en contra naturaleza. Así que vamos a ver la primera. En la ley dada a Moisés, el hombre que cometía acto sexual o la mujer, sobre todo en la sociedad machista, la mujer que cometía acto sexual sin haberse casado y al ser descubiertos debía de casarse. Miren lo que dice Deuteronomio 22, 28, 29. Cuando algún hombre hallara a una joven virgen que no fuese desposada y la tomara y se acostare con ella y fueren descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir todos sus días. Es decir, si la mujer se deshonraba con el joven o con cualquier hombre y eran descubiertos, esta mujer, por la ley dada por Dios a Moisés, debía de casarse con ese hombre. Y ese hombre debía de tomar a esa mujer por esposa. Y aparte tenía que pagar una multa por haber deshonrado a esa mujer. Las consecuencias del fornicar. Tenemos las consecuencias de hacer el acto sexual antes de casarse traía consecuencias que inclusive hasta la muerte. Miren lo que dice Génesis 38, 24, mucho tiempo antes de Moisés o de la ley que Dios le dio a Moisés. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Tenemos aquí que Tamar fue una mujer esposa de un hijo de Judá y este murió. Y para no alargar la historia, al transcurrir el tiempo, esta mujer quedó embarazada. Y se le fue dicho a Judá diciendo: mira, Tamar, la que fue mujer de tu hijo, ha quedado embarazada. No tiene marido y está embarazada a causa de sus fornicaciones, porque anda haciendo el delicioso de un lado y para otro sin tener marido. Y miren la reacción de Judá. Judá dijo: sacadla y sea quemada. La mujer, cuando cometía acto sexual antes de casarse, como sucede en muchas culturas hoy en día, le cuesta hasta la vida, como le costaba en tiempos de Judá, hijo de Jacob. Jacob dice: sacadla y sea quemada, sobre todo la mujer. Pero cuando Dios habla, no cometas acto sexual ilícito, es tanto para la mujer como para el hombre. Así que en este caso, la mujer que se deshonraba le podía costar la vida por este acto sexual antes de casarse o deshonrarse. Veamos lo que está establecido por Dios en la ley. En la ley dice, dada a Moisés, el acto sexual cometido antes de casarse también acababa con el matrimonio, si había matrimonio. ¿Por qué? Porque había muerte. Dice la escritura de Deuteronomio 22, 13, 14. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de que hablar y dijera: esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, mas si resultare verdad que no se halló virginidad en la mujer, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. La joven iba y fornicaba, tenía relación sexual, se deshonraba, pero no fue descubierta y llegaba al matrimonio haciéndose pasar por virgen. Y resulta que
el futuro marido o el marido se daba cuenta de que esta mujer ya no era virgen. Entonces, ¿qué? La rechazaba, la mandaba para la casa de su padre y de allá, de la casa de su papá, la sacaban apedreada por todos los hombres de la ciudad. Así, esta joven, esta mujer, que recién se casaba, acababa con el matrimonio, el hombre quedaba libre para volverse a casar y esta mujer, este acto sexual antes de casarse, terminaba también con su vida. Así que en la ley dada a Moisés por Dios, también la mujer que se deshonraba tenía esa mala opción, esa mala decisión de hacer o de deshonrarse, de que esto le podría costar la vida y costar el matrimonio si llegaba al matrimonio. Gloria a Dios. Segunda, fornicación también se le aplica a acto sexual contra naturaleza. Es decir, toda perversión sexual contra naturaleza. ¿Cuál es ese tipo de perversión sexual? Bueno, homosexualismo y lesbianismo, actos prohibidos por Dios. Levíticos 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. También, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y las consecuencias. Levítico 18:29. Cualquiera que hiciera estas cosas, todas estas cosas abominables, las personas que las hicieren serán cortadas de su pueblo. Es decir, quienes cometían acto sexual ilícito contra naturaleza, o sea, acto sexual con animales, acto sexual entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, esto es desagradable a Dios. Y la ley era que todo aquel que cometía se le aplicaba la pena de muerte establecida por Dios. Así que si estabas soltero o estabas casado, el que cometía esta falta de acción sexual contra la naturaleza, pues de lógica se te aplicaba la pena de muerte y de lógica quedaba un cónyuge viudo y libre para volverse a casar. Así que estas son las causas que acababan con el matrimonio de tipo sexual, adulterio y fornicación en sus dos conceptos, fornicación antes de casarse y perversión contra naturaleza. Acababan con el matrimonio por la pena de muerte establecida por Dios. Pero hay otras conductas por las cuales no se aplicaba la pena de muerte, porque nada tenía que ver con acto sexual. Estas conductas acaban con el matrimonio a través del divorcio. ¿Qué es divorcio? No es más que es la separación del hombre y la mujer, en donde se daba carta de libertad para volverse a casar. El divorcio se daba autorizado por Dios a Moisés, o sea, separación del hombre y la mujer. Vemos que el matrimonio comienza cuando el hombre y la mujer se unen a vivir juntos. Pero cuando el hombre y la mujer se separan, esa unión se rompe. Amén. Ese matrimonio se quebranta. Ya dejan de ser uno solo y vuelven a ser dos como lo eran antes. Ya se acabó la unión, se acabó la armonía, se acabó el acuerdo. Así que divorcio es igual a separación. Y esto es igual a ruptura del matrimonio. Así como el matrimonio se forma cuando se unen, así mismo cuando se separan, se acaba el matrimonio. Gloria al Señor. Mire lo que encontramos en Mateo 19. Y aquí encontramos la segunda pregunta hecha por los fariseos al maestro. La segunda pregunta que tiene que ver con esas conductas que no eran de tipo sexual, porque las que eran de tipo sexual acababan con el matrimonio por haber muerte. Pero esas conductas que no tenían nada que ver con acto sexual acababan con el matrimonio en divorcio o separación. La segunda pregunta de los fariseos al maestro es
Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras, ¿por qué Moisés autorizó a acabar el matrimonio en divorcio o separación del hombre y la mujer? Así que vemos que después del maestro dejar claro cómo fue que dejó establecido el matrimonio, y al decir: lo que Dios juntó no sea separado por hombre, o el matrimonio es hasta que Dios lo decida, entonces salta esta segunda pregunta. Si es hasta que Dios lo decida, ¿por qué entonces Moisés mandó a repudiar o acabar el matrimonio a través del divorcio o separación? Y la respuesta del maestro es en responder la pregunta o la segunda pregunta. Él les dijo, la respuesta del maestro, Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué está diciendo el maestro? Por vuestra dureza de corazón, Moisés autorizó acabar el matrimonio a través de divorcio o separación. El texto al que el maestro y los fariseos hacen referencia es Deuteronomio 24:1-2, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Vemos que aquí dice que Dios le autorizó a Moisés a acabar el matrimonio a través del divorcio o separación por alguna conducta, es la mejor traducción, no cosa indecente, alguna conducta o acto indecente, por lo cual el que la cometía se le daba carta de divorcio o acababa el matrimonio en separación. Pero si notamos que Deuteronomio 24:1-2 dice alguna conducta indecente, pero el maestro dice que por la dureza de vuestro corazón. Entonces vamos a ver qué es la conducta indecente y qué es la dureza de corazón. Vámonos primero a la definición de dureza de corazón. Dice Zacarías 7:12: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dice que pusieron su corazón como diamante. El diamante es una de las piedras más duras que existen en el planeta. Y dice que colocaron su corazón duro como un diamante para no oír las palabras de Dios, para no oír el consejo de Dios. Aquel que endurece su corazón es aquel que no recibe el consejo de Dios, no oye el consejo de Dios. Mire lo que dice Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. El que endurece su corazón no oye el consejo de Dios. Por lo tanto, su conducta no va a ser conforme a la voluntad de Dios. Su conducta va a ser totalmente contraria a la voluntad del Señor. La dureza de corazón es aquel que no oye el consejo de Dios y su conducta viene a ser contraria a la voluntad de Dios. Mire, si la parábola de la semilla o del sembrador, dice Mateo 13:5, parte de la semilla cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Aquí vemos que si la semilla que cae entre pedregales donde hay poquita tierra, ella germina porque hay poquita tierra, pero al salir el sol se quema y se seca.
esa semilla no da fruto. Ahora imagínense una semilla que cae sobre una roca, sobre una piedra, sobre un diamante. Nunca va a germinar, no va a dar fruto, y los frutos son nuestra conducta. Así que la conducta va a ser contraria a la voluntad de Dios. Entonces vemos que la dureza de corazón es el no recibir el consejo del Creador. Y dureza de corazón da origen a toda conducta contraria a Dios. Toda conducta indecente, toda conducta reprochable, toda conducta vergonzosa delante de Dios. Así que lo que vemos es que el maestro se fue a la raíz del problema. Miren lo que dice Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón. El que es duro de corazón no oye la voz de Dios y camina en sus propios consejos, en su propia conducta, en sus propios pensamientos. Su conducta va a ser contraria a lo que Dios dice. Entonces tenemos que la conducta indecente, de la cual habla Deuteronomio, es conducta contraria a la voluntad de Dios. Y por esta conducta contraria era que Dios le había permitido a Moisés, o dado a Moisés, acabar el matrimonio en divorcio o separación. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de conductas indecentes o contrarias por las cuales se daba carta de divorcio, que no tenían que ver con acto sexual? El Señor nos resalta algunas de esas conductas. La dureza de corazón proporciona todo tipo de conducta contraria a Dios. Todo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido se considera conducta contraria al Señor. Y mire lo que el Señor nos resalta. Dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto. Y esto nos lo dice el Señor más de una vez, y usted puede buscar en sus Biblias y en las referencias bíblicas lo va a encontrar muchas veces. No endurezcáis vuestro corazón como en el día de Meriba y Masad. ¿Qué sucedió ese día? Vámonos a los acontecimientos. Dice la Escritura, Éxodo 17:1-4. ¿Qué pasó ese día? Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Dios diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Entonces vemos qué sucedió aquí en el día de Masad y Meriba en el desierto, donde la dureza de corazón no escuchaban la voz de Dios y su conducta. Vamos a ver qué tipo de conducta. Dice que hubo pleito, contienda, pelea, murmuraciones, puño, patá, agresiones físicas, hasta el punto de querer matar a Moisés a pedradas. Y vemos que este tipo de conducta son muy comunes y son el pan de cada día en muchos matrimonios. Rebeldía, murmuraciones, pleito, contienda, pelea, agresiones físicas, y hasta el punto de llegar a una instancia de desenlace fatal, donde el marido mata a la mujer o la mujer mata al marido. Este tipo de conducta son el pan de cada día en muchos matrimonios, y son muchos los matrimonios que se deshacen por este tipo de conducta. Miren lo que nos dice el Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. A vivir en paz nos llamó el Señor, como lo dice 1 Corintios 7:15. A paz nos llamó el Señor. El Señor no nos ha llamado para vivir en pleito, contiendas y peleas.
No, el Señor nos ha llamado a vivir en armonía, en unión, en unidad, no en pleito, contiendas y peleas. Nos llamó a vivir un paraíso en la tierra, no que el matrimonio se convierta en un campo de batalla, en un ring de boxeo, no que el hombre tome a la mujer como pera de boxeador. Yo creo que este tipo de acciones vergonzosas, desagradables, delante de Dios y delante de los hombres, no sé si haya alguna cultura que pueda aplaudir este tipo de acciones. Yo creo que todas las culturas no encajan este tipo de acciones entre el hombre y la mujer. Y como he dicho, en muchos casos llega hasta desenlace fatal. Mire lo que dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El Señor nos ha mandado a vivir en pleitos, contiendas y peleas. Así que mejor es, como dice un dicho, mejor estar solo que mal acompañado. Si el Señor te une a una mujer o te une a un hombre, es para vivir gozosa y alegremente con ese hombre y con esa mujer. Mire, y he conocido muchos casos de aún creyentes o mujeres creyentes que han vivido esta situación y se han separado sin tener la certeza si esto es avalado por Dios o no es avalado por Dios. Pero en sus corazones ellas no han tolerado que este tipo de conducta o con el varón con el cual se fueron a vivir juntos, hoy les pegue, hoy las maltrate, hoy les dé una vida desagradable. Y simplemente se han divorciado, se han separado porque no coinciden en su espíritu de que Dios no haya de poder dar un aval para que la mujer se pueda o se tenga que aguantar este tipo de situaciones. Se han separado sin tener la certeza si esto es avalado por Dios o no. Pero aquí vemos por la Escritura que este tipo de conducta quebrantan los principios en el matrimonio y es una conducta o son conductas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Dónde está el acuerdo con que el hombre se fue con esa mujer a vivir juntos? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el tratar a la mujer como vaso frágil? Todo esto se pierde cuando existen estos problemas. Así que Moisés, como legislador y juez de los hijos de Israel, afrontaba este tipo de conductas contrarias a los principios establecidos por Dios para el matrimonio. Por lo cual autorizaba de parte de Dios, no era de parte suya, era de parte de Dios, el divorcio o la separación, con la libertad de volverse a casar con quien quiera. Así que tenemos estas causas sexuales que acaban en el matrimonio con pena de muerte impuesta por Dios. Y las conductas indecentes o contrarias a la voluntad de Dios y a los principios del matrimonio acaban con el matrimonio en divorcio o separación. Hoy en día vemos la regulación de las conductas sexuales, de que las conductas sexuales o de tipo sexual en la actualidad ya no se aplica la pena de muerte dada por la ley a través de Moisés, por lo que el maestro del Galilea nos enseñó en Juan. En Juan tenemos a la mujer adúltera que trajeron a los pies del Señor diciendo: esta mujer la hemos encontrado en el pleno acto del adulterio. ¿Tú qué dices? Por la ley dada a Moisés, esta mujer debe ser apedreada. Y el Señor dijo: bueno, si alguien está libre de pecado, si alguien puede hacer juicio, pues que comience tirando la primera piedra. Y todos se vieron que ninguno era digno de poder juzgar a esta mujer por sus hechos, porque quizás muchos estaban en la misma condición que ella o en peores condiciones que esta mujer. Así que todos se fueron y la dejaron sola. Y el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: ninguno, Señor, todos se han ido. Y el Señor responde en Juan 8:11. El Señor entonces le dijo: ninguno te condenó, ni yo tampoco te condeno. Vete. Esta mujer ya había cometido el acto.
había, desautorizado la ley, había cometido una infracción que era el adulterio y tenía que pagar la multa, y la multa no era en dinero, la multa era con su vida. Pero mire lo que lo dice el Señor: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le está diciendo el Señor? Te hago libre, tú cometiste la falta, pero yo te hago libre de que tú pagues la multa. Ya no tienes que pagar la multa, no la pagas, vete y no peques más. Vete, se te aplica el perdón, no se te aplica la pena de muerte, pero no es para que lo sigas haciendo, es para que lo dejes de hacer y no lo vuelvas a hacer más. ¿Por qué el Señor no aplicó la pena de muerte? Mire lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El Señor Jesús vino a hacernos libre de las maldiciones, aún de las maldiciones de la ley. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Así que no hay maldiciones en la ley que puedan alcanzarnos, porque el Señor se hizo maldito por nosotros. Pero eso sí, es responsabilidad de nosotros que no volvamos a cometer la infracción o el acto desagradable delante de Dios. No se te aplica la pena de muerte, se te perdona la vida, sigues viviendo, pero es para que no lo vuelvas a hacer. Así que por la ley, el cónyuge que quedaba viudo tenía toda la libertad de volverse a casar. Asimismo, hoy el cónyuge afectado tiene la libertad de decidir si sigue viviendo o no con el que cometió la falta de acto sexual, fornicación o perversión. Amén. Entonces es él quien decide si sigue viviendo o se divorcia, acaba el matrimonio con la separación. Esa es la regulación. Entonces la conducta de acto sexual como la de no acto sexual hoy se regulan a través de el divorcio o la separación, porque ya no se aplica la pena de muerte por la enseñanza que nos dejó el maestro de Galilea. Bien, así que seguimos en la lectura. Entonces tenemos la respuesta de la segunda pregunta de los fariseos, que es ¿por qué Moisés entonces autorizó el divorcio, separación o acabar el matrimonio en separación? Y es por conducta contraria a Dios que quebranta los principios en el matrimonio. Y esta conducta es producida por la dureza de corazón a la cual el Señor manifestó en Mateo 19. El Señor se va a la raíz del problema, que es la dureza, ya estando en el corazón. Así que Mateo 19:9, seguimos con la lectura. Y aquí el tercer punto, que es ¿qué quiso decir el Señor con fornicación como única causa de acabar el matrimonio a través del divorcio o separación? Mateo 19:9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que el Señor dijo aquí es que la única causa por la cual el matrimonio se ha de acabar en nuestros días es por fornicación. Si nosotros tomamos el término fornicación en sus dos facetas o en sus dos significados, que dijimos que son fornicación como acto sexual antes de casarse y fornicación como toda perversión sexual contra naturaleza, que únicamente por estos dos tipos de acto sexual es que se había de acabar el matrimonio, entonces estaríamos diciendo que lo que se le enseñó a Moisés o lo que Dios le autorizó a Moisés a acabar el matrimonio por conducta que no tenían nada que ver con acto sexual, ya eso no. Ya eso queda atrás y que ya eso no se aplica. Y entonces también donde queda el adulterio, que también acaba con el matrimonio, pues si solamente es con acto sexual antes de casarse
y acto sexual en contra de la naturaleza. Entonces aquí tendríamos un problema contradictorio con lo que el maestro dijo, que él no vino a abolir la ley, él no vino a quitar ni una jota ni una tilde, y todo se cumplirá porque su palabra ha de permanecer por los siglos de los siglos. Lo que él estableció en el principio de los tiempos quedó establecido hasta el final de los tiempos, para todas las épocas, para todas las comunidades, para todos los hijos de los hombres. Es la misma enseñanza que el Señor estableció a Moisés en la ley dada por él. Entonces, estaríamos diciendo que si únicamente es acto sexual antes de casarse y contra naturaleza, entonces que Moisés, que daba divorcio o autorización para separación, acabar el matrimonio, ya eso no, ya esas causas no, y que entonces tampoco sería el adulterio porque solamente es acto sexual antes de casarse y en contra naturaleza. Tenemos un problema. Pero vamos a ver y analizar en detalle qué quiso decir el Señor con fornicación. Y cuando vemos en la Escritura que se emplea el término fornicación en boca de Dios, no se está refiriendo precisa y justamente a conducta de acto sexual. Lo repito, cuando se emplea el término fornicación en la misma boca de Dios o cuando Dios habla, Dios no se está refiriendo como fornicación a conducta de acto sexual. Mire lo que dice Primera de Reyes 14:23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué se hicieron debajo de todo árbol frondoso y en todo collado alto? Se hicieron imágenes, estatuas, altares de acera. Amén. ¿Y qué iba a hacer la gente allá? Mira lo que le dice Dios a Jeremías. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Qué va a hacer la gente allá al cerro de Montserrat, aquí en Colombia, en Bogotá? A honrar, a bendecir, a exaltar, a darle sacrificio ¿a quiénes? A todas las deidades que están allá, a los altares, a las imágenes, a las estatuas. Entonces, cuando Dios habla de que fornicaste con las imágenes, no está diciendo de que hayan tenido relación o acto sexual con las imágenes. Fornicaste con las estatuas, no es que hayas tenido acto sexual con las estatuas. Fornicaste con los ídolos, con el sol, la luna, las estrellas y todas las deidades que adoraban las otras naciones. No es que hayan tenido sexo con esas deidades. Fornicaste con los demonios y a ellos le diste sacrificio. Y no está hablando de acto o que hayan tenido acto sexual con los demonios. Son actos de ir a honrar, bendecir, exaltar, adorar a toda deidad que no es Dios. ¿Son conductas de acto sexual? No, absolutamente para nada. Entonces vemos que Dios dice: fornicaste yendo a esos lugares, pero no a tener acto sexual, sino a exaltar y bendecir todo lo que no es Dios. Es decir, dejaste a Dios, dejaban a Dios y se iban a adorar, a exaltar a todo lo que no es Dios. Mire, y por esta fornicación Dios se divorció de Israel. Mire lo que dice Jeremías 3:8. Y vio que por haber fornicado la rebelde Israel, esto lo vio Judá, yo la había despedido y dado cartas de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Dice que por esta fornicación de ir y subir, honrar, alabar, exaltar y bendecir a cualquier deidad y a los demonios, Dios le llama fornicación, y que por estas acciones Dios repudió a Israel. Dios se separó, Dios se divorció, Dios le dio carta de repudio, carta de libertad para que ellos hicieran todo lo que ellos querían. Dios se separó de los hijos de Israel por fornicación, que no está hablando de conductas de acto
sexual. Seguimos en la escritura. Vemos en detalle que Dios, a través de Moisés, autoriza el divorcio. ¿Quién autorizó el divorcio? Dios. Dios autorizó el divorcio. Solamente Moisés legislaba lo que Dios le había dicho. Autorizó el divorcio, separación por conducta contraria a su voluntad. Como ya lo vimos, que es conducta indecente. Y el mismo Dios, consecuentemente con lo que le enseñó a Moisés, él se divorcia por conducta contraria a su voluntad, a las cuales llama fornicación. Y no se está refiriendo a acto sexual. Entonces Moisés, Dios le autorizó acabar el matrimonio por divorcio, separación, por conductas que nada tenían que ver con acto sexual. Y Dios se divorcia por conductas que nada tienen que ver con acto sexual, las cuales llama fornicación. Mire lo que dice Isaías 51. Por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. O sea, por vuestras rebeliones Dios se separó de los hijos de Israel. Aquí está llamando a esas fornicaciones, conductas, nada que ver con acto sexual, como rebeliones. ¿Qué son rebeliones? ¿Qué es una rebelión? Rebelión es una sublevación, si usted lo busca en el diccionario, sublevación contra una autoridad y gobierno. Es decir, rebelión es conducta contraria, en este caso, a Dios. Entonces Dios se divorcia de los hijos de Israel por fornicaciones a las que llama rebeliones o conducta contraria a su voluntad. Lo mismo que autorizó a Moisés dar acabar el matrimonio por conducta contraria a Dios. Y toda esta conducta contraria a Dios es producida por la dureza de corazón que produce todo tipo de conducta contraria a Dios. Así que, sean conductas de acto sexual o no de acto sexual, son conductas contrarias a Dios. Dios te dice, no adulterarás o no adulteres. Y el hombre va y lo hace. ¿Eso es conducta agradable a Dios? ¿Acorde a Dios? No, es una conducta contraria a lo que Dios ha establecido. Dios te dice, mira, no forniques, y el hombre va y fornica. Mira, no tengas acto sexual con animales, ni con otro hombre, ni con otra mujer del mismo sexo, y el hombre va y lo hace. Mira, no te llamó Dios a vivir en pleito, contiendas y peleas, y el hombre lo hace. Cualquiera que sea la conducta, son conductas contrarias a lo que Dios ha establecido. Entonces vemos hacia dónde nos quiere llevar el Señor con estas mismas palabras en Mateo 5, del 21 en adelante. Entonces el Señor lo que está diciendo en Mateo 19 es que lo que Moisés se le autorizó a acabar el matrimonio por conductas contrarias a Dios, nada que ver con acto sexual, Dios se divorcia por conductas contrarias a Dios. Y entonces el Señor dice que únicamente por fornicación es que el matrimonio se va a acabar. O sea, por conducta contraria a la voluntad de Dios. Lo mismo que enseñó Moisés, pero aquí hay algo más que el Señor nos quiere llevar aparte. Y como el Señor habla de distintas maneras y en distintas oportunidades, para que nosotros entendamos de una u otra forma qué es lo que el Señor quiso decirnos o enseñarnos a través de estas palabras. Vamos a ver estas mismas palabras en Mateo 5, pero vamos a comenzar desde el versículo 21 en adelante. Y dice la poderosa palabra del Señor: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En primera instancia vemos que oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Quién fue el que dio la orden, no matarás? ¿Moisés?
o Dios. Es el mismo Señor quien dijo a través de la ley, no matarás. Pero yo os digo que si ya hay enojo en el corazón, ya eres culpable de homicidio. Lo que está resaltando el maestro aquí es que no necesitas hacer el acto físico y ser culpable de homicidio si ya en tu corazón está el enojo, está la rabia, está la bronca contra tu hermano y aún diciendo palabras en contra de tu hermano. Es lo que el Señor nos resalta aquí. De acuerdo a cómo está traducido por muchas Biblias, pareciera como si el Señor estuviese diciendo que lo que fue dicho ya no es y ahora es lo que Él dice. O sea que ya no matarás no es, sino que ahora es lo que está en tu corazón. Pero al estudiar a fondo las Escrituras, nos damos cuenta de que no es así, ya que el maestro en esta enseñanza no está diciendo nada nuevo, no está diciendo algo por demás de lo que ya fue dicho a través de Moisés. Esta misma enseñanza fue la que se le enseñó a Moisés. Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. Entonces vemos que no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué dice primera de Juan 3:15? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El Señor está diciendo que si está en el corazón la intención contra de tu hermano, ya no necesitas hacer el acto físico. Y esto mismo enseñó Moisés, que si hay en tu corazón aborreces a tu hermano, pues ya eres culpable de que se te aplique la ley por homicidio. Entonces vemos que el Señor no está diciendo nada nuevo, tampoco el Señor está diciendo de que lo que le fue dicho a Moisés ya no, sino que el Señor está resaltando la misma enseñanza que se le fue dada a Moisés. También cuando vemos ahí mismo en Mateo 5, del 27 al 28, leemos lo siguiente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y vemos que el Señor nos lleva al mismo punto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Quién fue el que dio la orden o la prohibición de no cometer adulterio? Fue el mismo Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira y codicia, ya adultera en su corazón. Ya es un adúltero. Entonces, antes que cometas el acto físico visible, si está en tu corazón, ya eres culpable. Si está en tu corazón el codiciar, ya eres un adúltero. Es lo que el Señor está resaltando. ¿Está diciendo algo nuevo el maestro? No, absolutamente no. Está diciendo y resaltando lo que ya se le fue enseñado a Moisés y lo que Moisés enseñó a los hijos de Israel como nación. Veamos lo que dice Deuteronomio 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es la misma enseñanza que el maestro está resaltando en Mateo 5. ¿Qué hay por demás? No hay palabra por demás, no hay palabra por menos. El Señor está resaltando la misma enseñanza y que si ya está en el corazón, no necesitas hacer el acto físico para ser culpable, ya sea de homicidio o de que seas un adúltero. Mire, toda acción física, antes de ser ejecutada,
ha sido primero engendrada en el corazón. Mire lo que dice Dios en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice que Dios vio la maldad que era mucha en la tierra antes de Dios enviar el juicio del diluvio. Había tanta maldad, y que esto a causa de que los pensamientos, todo designio, toda intención del corazón eran solamente el mal. Por cuanto ya estaba toda esta perversión en el corazón, y que del corazón se refleja cuando se hace visible haciendo el acto físico. Así que es engendrada primero en el corazón. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez, entre otras cosas más. Entonces, primero se engendra en el corazón y luego se hace visible cuando se hace el acto físico. Es lo que el maestro nos está resaltando. Asimismo, cuando llegamos al punto de Mateo 19:8-9, aquí en Mateo 5:31 sigue diciendo el Señor: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Lo mismo que hemos venido hablando. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Quién mandó a dar carta de divorcio? ¿Moisés o Dios? Fue el mismo Dios. ¿Y por qué causa mandó a dar carta de divorcio o repudiar a su mujer o acabar el matrimonio en separación? ¿Por qué? Por la conducta indecente, o sea, toda conducta contraria a Dios que iban en contra de los principios establecidos por Dios para el matrimonio. Por eso se daba carta de divorcio o acabarse el matrimonio a través de la separación. Pero yo os digo, dice el Señor, que con tan solo haber fornicación en el corazón, ya eres culpable de que el matrimonio se acabe, de que se te dé carta de repudio, de que seas rechazado por tu conducta contraria a Dios. Vemos que fornicación, cuando se emplea el término, el Señor está hablando de toda conducta contraria a Dios. Así que el Señor está diciendo que el que repudia a su mujer, acto físico como lo era la ley, mas yo digo que igual que como dijo Moisés, por conducta contraria a Dios es que se acaba el matrimonio. Pero si está esa conducta en el corazón, ya no es necesario hacer la conducta física de ir y cometer el acto indecente, por cuanto ya está en nuestro corazón. Así que hemos visto las causas avaladas por Dios para deshacer el matrimonio. ¿A través del qué? De divorcio o la separación. Ya que así como se forma el matrimonio cuando el hombre y la mujer se unen, asimismo el matrimonio se deshace al haber divorcio o separación, pues ya dejan de ser uno solo y vuelven cada uno a ser dos. Así que este tipo de conducta, ya sea de tipo sexual o no sexual, eran conductas contrarias a la voluntad de Dios. Y por esto se ejecutó o se mandó el deshacer el matrimonio a través de divorcio o separación. Y que si esta fornicación está en el corazón, ya no es necesario siquiera para Dios hacer el acto físico. Bien, entonces pasamos a
Otra causa en la cual el Señor habla para deshacer el matrimonio. Y esta la tenemos en 1 Corintios 7, 12, 13 al 15. Y es la decisión del incrédulo a divorciarse. Veamos lo que dice la Escritura. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bien, aquí vemos que se da el caso de que uno de los cónyuges llega a los pies del Señor, se convierte al Señor, sigue al Señor, es nueva criatura, pero el otro cónyuge no. Entonces tenemos un cónyuge creyente y un cónyuge no creyente. De lógica, el cónyuge creyente, pues nacido de nuevo, es nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, las cosas que hacía ya no las hace. Así que si esta mujer o este hombre nuevo creyente, si anteriormente en su vida pasada se iba con su cónyuge allá a disfrutar en fiestas, en bares, a beber, a recrearse, a ir a los carnavales, a ir a la Semana Santa, a ofrecer sacrificios junto con su pareja, pues como nueva criatura ya no va a hacer nada de esto. Ya es una nueva criatura. Ahora, hermano, ¿y qué pasa? Porque el Señor dice que si el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el Señor manda también a que no nos unamos a yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice 2 Corintios 6:14. Y sigue diciendo 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues son como el agua en el aceite. Entonces, pero a pesar de todo esto, el Señor dice al creyente, no abandone a su pareja que no es creyente. ¿Por qué? Mire, en 2 Corintios 4:6 el Señor dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Jesucristo. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Así como cuando se entra a una habitación a oscuras y se enciende la luz, se ve que las tinieblas se disipan, desaparecen porque aparece la luz. Si la luz del Señor está en el creyente, pues las tinieblas no podrán opacar la luz. Tanto por el contrario, la luz que es Cristo Jesús ha de resplandecer aún por sobre las tinieblas de aquel que no cree en Cristo Jesús. Así que pierda cuidado, porque si aún su pareja, el no creyente o la no creyente, si es aún brujo, no temas, porque mayor es el que está con los que creen, que es el Señor, que con el que está en el mundo. Así que no hay nada que temer. Por ello el Señor te dice, no lo abandone. Aunque sean yugos desigual, es más, el marido incrédulo es santificado en la mujer que es creyente. Y la mujer incrédula es santificada en el marido que es creyente. O sea, es apartada. Tiene un trato especial de parte de Dios para ese cónyuge que es incrédulo. Así que no la abandones, porque ¿qué va a crear esto en aquel incrédulo? Que si su cónyuge se hizo una nueva criatura y luego la abandona, pues va a ser muy difícil que ese cónyuge al que fue abandonado, pues venga a los pies del Señor. ¿Qué va a decir? Mi esposa, mi esposo se convirtió al Señor y me dejó por el Señor. Entonces va a crear algo de raíz de amargura. Entonces el Señor dice, no lo abandones.
Pero sigue diciendo 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejantes casos, sino que a paz nos llamó Dios. Y aquí hay un pero. Si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Qué pasa? Que de pronto el incrédulo pues ya no le agrada vivir con el creyente o con la creyente. Y le fastidia tanto pues que se la pase orando, que se la pase ayunando, que se la pase leyendo la escritura. Y hasta llega el punto en que el marido o la mujer incrédula dice, bueno, decídete, ¿te quedas con tu Señor o te quedas conmigo? Entonces la reacción del buen cristiano pues va a elegir siempre quedarse con el Señor. Entonces el marido o la mujer incrédula va a decir, entonces te quedas con tu Señor, hasta aquí no trajo el río, chao pescado. Arma maleta y se va. Y el Señor te dice, si se va, déjalo ir. Sea cual sea el motivo que el incrédulo se quiera separar, déjalo ir, te dice el Señor. Además dice la Escritura que a paz nos llamó el Señor. Y esto indica de que ya la relación no es una relación armónica, de que ya la conducta del incrédulo ha cambiado. Y el Señor te dice que no está el hermano o la hermana obligado a estar en ese yugo desigual si ya no se cumplen los principios establecidos por Dios desde el principio de los tiempos. Así que si el incrédulo se quiere separar, pues que se separe. Esta es otra causa, decisión del incrédulo a separarse. Bien, entonces siguiendo con el relato de Mateo 19, ¿qué nos queda por analizar? La primera pregunta de los fariseos, Mateo 19:3. Vinieron los fariseos a él tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, ¿es avalado por Dios? ¿Es respaldado por Dios? ¿Es autorizado por Dios acabar el matrimonio por cualquier causa? Y la respuesta del maestro la encontramos en la misma frase, en el mismo versículo, donde el Señor dice que la fornicación como única causa de divorcio o separación o ruptura del matrimonio. Dice Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer por causa diferente a fornicación, o sea, a conducta contraria a la voluntad de Dios, y se casa con otra, adultera, y ya sabe que su cónyuge repudiada, adultera. Entonces, ¿cuándo el hombre o la mujer adulteran si se casan nuevamente? Cuando acaban el matrimonio, se separan, se divorcian por cualquier causa que no está avalada por Dios. Ya hemos visto las causas avaladas por Dios, que es toda conducta contraria al Señor. El que quiera acabar el matrimonio para casarse nuevamente por cualquier otra causa o por cualquier cosa, como le llamamos nosotros, a lo que no tiene importancia, y se casa con otra, adultera. ¿Por qué? Porque no está permitido por Dios acabar el matrimonio por cualquier causa. Entonces esta es la respuesta contundente del maestro a los fariseos. Y aquí, hermano, ¿pero qué es cualquier causa? ¿Cualquier causa qué es? ¿Cuáles son los actos cualquier causa? Bueno, como el de no saber cocinar. Por ejemplo, que el hombre, y esto hay bastante evidencia en los tiempos del maestro, que si el hombre no le gustaba cómo la mujer cocinaba, pues las podía despedir de su casa y buscarse a otra mujer. Que si la mujer roncaba, que si la mujer se engordaba, si la mujer se enflaquecía, ¿sí? Entonces vemos que el no saber cocinar, eso no es conducta contraria a Dios, ni tampoco atenta contra el matrimonio. El que la mujer o el hombre ronque, pues eso no es conducta contraria a Dios
y tampoco atenta contra el matrimonio, el que se engorde, el que se enflaquezca. Entonces, por este tipo de causas que no son avaladas por Dios, también es lo que se le conoce como cualquier causa o cualquier cosa. Entonces, los fariseos sabían muy bien que el Señor no avala que se acabe el matrimonio por cualquier causa, que solamente por las causas avaladas por el Señor. Esto lo sabían los fariseos como maestros que eran y doctores de la ley. Mire, y dice Marcos 10:10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Oye, Señor, ¿en serio hay que aguantarse a la mujer, sea cual sea su defecto? ¿Hay que aguantársela y no repudiarla por cualquiera de esas causas? Y el Señor le responde las mismas palabras. Y les dijo, Marcos 10:11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Cuándo comete adulterio? Cuando se divorcia, cuando la repudia, cuando acaba el matrimonio, por cualquier causa que no está avalada por Dios. Esta misma expresión o este mismo texto, estas mismas palabras aparecen en Lucas 16:18. No aparece una enseñanza como tal, únicamente aparece este texto que dice 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Cuándo adultera? Cuando acaba su matrimonio por cualquier causa que no está avalada por Dios. O sea, por cualquier cosa que no es conducta contraria a su voluntad. Así que esto de divorciarse por cualquier causa no viene solamente de los tiempos del maestro de Galilea. Mire, en la ley, Moisés también afrontaba este tipo de problemas en el matrimonio. Los que querían divorciarse por cualquier cosa o cualquier causa. Y vemos el reglamento del Señor para aquellos que querían divorciarse por cualquier cosa. Deuteronomio 22:13 dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Qué tenemos aquí? Que el hombre quería divorciarse de la mujer por cualquier causa. Vamos a poner que siempre le dejaba la ropa sucia, o que no se le lavaba la ropa bien, o que se le engordó y ya le salieron algunas llantas, y quería divorciarse por eso. Pero este hombre decía, pero es que yo no puedo llegar donde el viejito Moisés a que me dé a yo repudiar a mi mujer por este tipo de causa. Yo necesito una causa de peso, una causa avalada por Dios para que me pueda facilitar yo dejar a esta mujer. Y entonces el hombre decía, ya sé, voy a decir que no la encontré virgen, o voy a decir que me engañó. Y sabemos las consecuencias de que si la mujer se hallaba de que no era virgen, la sacaban y la apedreaban de casa de sus papás. Y como todo asunto se resolvía a través de un juicio y con testigos, el hombre decía, bueno, voy a decir que me fue infiel y que no la hallé virgen, y así tendré una razón avalada por Dios para divorciarme. Pero al llegarse a comprobar de que lo que decía este hombre era mentira, mire, los ancianos lo tomaban y lo castigaban, y de paso lo multaban.
por haber esparcido mala fama sobre una virgen en Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Entonces, esta es la regulación del maestro para todo aquel que quería divorciarse por cualquier cosa, y traía que delante de Moisés una causa valedera buscándola para poderse divorciar. Y le salía, como decimos popularmente, el tiro le salía por donde no era, porque salía castigado, salía multado y tenía que llevarse a su mujer y no despedirla en todos sus días. El Señor, que conoce toda nuestra conducta, no se le escapa absolutamente nada. Por eso reguló cada conducta de los hijos de los hombres, y en cuanto al matrimonio fue bastante estricto el maestro de Galilea. ¿Qué tenemos? Pues el apóstol Pablo añade lo siguiente a los que quieren divorciarse por cualquier causa. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 7, 8, 9. El apóstol Pablo está hablando en este texto de lo que es la incontinencia o el estarse quemando. La incontinencia es tener el deseo de hacer el acto sexual. ¿Sí? Eso es estarse quemando, no aguantarse. Estarse quemando es tener ese deseo. Mire lo que dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, como soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor que casarse que estarse quemando. ¿Qué está diciendo Pablo a los solteros? Bueno, el que se quiera, pueda quedarse como yo, bien lo puede hacer. Pero si no aguanta las ganas y se está quemando, pues cásese. Porque está avalado por Dios que hacer el delicioso sea única y exclusivamente dentro de la unión del hombre y la mujer. Por eso Pablo manda a los solteros que se están quemando, cásense, ¿sí? Y acaben de raíz con el problema de que se estén quemando. Entonces, la solución a estarse quemando para los solteros es que se casen, que se unan en matrimonio, que se unan a vivir juntos con la mujer o con el hombre que ya Dios ha predestinado. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo y sigue diciendo en 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando que la mujer no se separe. A los solteros que se están quemando le dice cásense, pero a los que están unidos en matrimonio le dice no se separe. O sea, a los que están unidos en matrimonio y se están quemando, no se separen. Hermano, y estarse quemando puede darse también en los casados. Claro, conocí el caso de que un hombre en un programa de TV demandaba a su mujer porque la mujer quería estar haciendo el delicioso por la mañana, a mediodía, por la noche, y decía este hombre que cuando ellos se casaron pues la complacía en todo, pero al transcurrir del tiempo ya salía a trabajar en la mañana, pues la complacía en la mañana, si llegaba a almorzar a mediodía, la complacía a mediodía, y en la tarde que ya llegaba cansado, sin ánimo, sin ganas, pues la mujer es tan ardiente que también quería hacerlos en la noche. Entonces ya él no podía satisfacerla porque, bueno, eso pues bastante agotador, 3 veces al día y aún hasta más. Entonces él estaba demandando a su mujer y que ella, pues en vista de que él no podía complacerla, ella vino y le puso los cuernos y se la hizo con el amigo, con el vecino y no sé con cuántos más. Y el hombre la estaba demandando, pero no porque le había puesto los cuernos, sino porque esa mujer iba a acabar con él. Entonces quería el divorcio porque la mujer quería acabar con él. Así que estarse quemando se puede dar también en el matrimonio, que no debería darse. Ahora, ¿por qué se da
el estarse quemando en el matrimonio. Se puede dar por la tensión en los casados. Negarse uno al otro, ya que el Señor dice, no os neguéis el uno al otro. Nada de cortar servicio, porque vienen las consecuencias de hacer que el cónyuge lo deje a que se esté quemando. Así que el que se esté quemando no cometa la acción indecente de salir a buscar quien lo apague en la calle. El tizón encendido debe hacer arder el tizón apagado. Así que si usted, mujer, es la que está ardiendo en fuego y su marido llega por la noche cansado del trabajo, pues usted tiene que hacer arder ese tizón que está apagado, que coja calor y que se encienda. Así que espérenlo en su habitación con un bebidor, sedúzcalo, conquístelo, báilele, hágale un street. ¿Y qué está diciendo el hermano? Pues claro, es su esposo. Están en la plena libertad de hacerlo. ¿O qué quiere? ¿Que le baile otra o que le baile otro? ¿No? Y si el problema es ausencia de vitaminas o de que está muy agotado, pues hágale un jugo de esos bien potentes, ya sea de borojó, de canyandonga, de miel de abeja, hágale un cóctel de camarón. Tiene que buscar que la vida sexual no se acabe antes de tiempo. Y si ya las cosas pasan a mayores y necesita ayuda médica, ya sea por alguna arritmia cardíaca, algún problema en el corazón, mala circulación, pues lo recomendable es ayuda médica para que la relación pues tenga un balance como el Señor lo manda. Hermano, estarse quemando no es pecado. ¿Por qué? Porque es producto de nuestro propio cuerpo, que fue diseñado por Dios. No es pecado. Las ganas de hacer el acto sexual van a surgir desde que pasamos de la niñez a la adolescencia y en toda nuestra vida adulta. Pecado es cuando el soltero que se está quemando le pone el ojo a la vecina, a la amiga, a la novia para ir a hacer el delicioso. O se va a una casa de citas a apagarse porque se está quemando. Es ahí donde comete la falta, la fornicación. Lo mismo en el casado, el estarse quemando va a producir que el cónyuge vaya y adultere. Entonces, en sí, el estarse quemando no es contrario a la voluntad de Dios, no es considerado pecado, no es considerado una falta, porque es producto de nuestro propio cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, a los unidos en matrimonio y se estén quemando, estarse quemando como cualquier causa no avalada por Dios, por ello les dicen no se separen. ¿Por qué? Porque no está avalado por Dios acabar el matrimonio por cualquier causa. Y sigue diciendo 1 Corintios 7:11. Y si se separa, o sea, si se llegan a separar por cualquier causa, tienen dos opciones. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Si se separa, acaba el matrimonio por cualquier causa, dice el apóstol, quédese sin casar. ¿Por qué? Porque si va y se casa con otra, adultera. ¿Por qué? Porque no está permitido por Dios acabar el matrimonio por cualquier causa. Y tiene la otra opción que es reconciliarse con su mujer o con su marido. Entonces, ¿cuándo tiene la opción de reconciliarse? Cuando se divorcia o se separa por cualquier causa. ¿Cuándo comete adulterio si se casa nuevamente? Cuando se divorcia o acaba con el matrimonio por cualquier causa. Esa es la razón, el motivo por el cual el maestro de Galilea dijo que es adulterio si te casas nuevamente por divorciarte por cualquier causa.
Así que te quedas sin casar o te reconcilias. Este es el punto central de este texto o de estas palabras expresadas por el apóstol Pablo en Corintios 7:11. Así que vemos que estas causas, por cualquier causa, existen otros tipos de las cuales el matrimonio se acaba, como por ejemplo el no poder tener niños. Muchos matrimonios se acaban por este tipo de situaciones, no poder tener niños, ya sea de parte de la mujer o de parte del varón. Ahora, el no tener niños, ¿eso es contrario a la voluntad de Dios? No. ¿Eso atenta contra el matrimonio? No. Hay muchos matrimonios que no pueden tener niños y lo que han hecho es adoptarlos. Tenemos un vivo caso ejemplo de buen matrimonio como lo fue Elizabeth y Zacarías, padres de Juan el Bautista. Nunca pudieron tener niños y llegaron aún hasta su vejez sin tener niños. Y no por esto fue causa de que ellos se separaron o acabar el matrimonio por este tipo de causas. Y Dios los premió en su vejez con un niño, el cual fue Juan el Bautista. Ninguno entre los nacidos de mujer sobre esta tierra. Otra causa que se divorcia a la gente, acaba con su matrimonio, puede ser la situación económica o a través de por una enfermedad. Vemos que la esposa de Job no fue hasta el final con su esposo. Por la frase que dice Job 2:9 y 10, maldice a Dios y muérete. Esto llega a mi espíritu de que hasta aquí llegó esta mujer con Job. Hasta ese día llegó, maldice a Dios y muérete. Pues lo habían perdido todo y Job estaba enfermo y ya esta mujer no aguantó más. Pero caso contrario tenemos a la viuda del profeta en tiempos de Eliseo que estuvo con su marido al final. Eso lo encuentra en 2 de Reyes 4:1. El esposo de esta mujer, profeta, todo un varón de Dios, muere, pero este hombre estaba endeudado. Y si estaba endeudado, quiere decir que su situación económica pues no era la mejor. Y cuando muere, pues le deja la herencia a la mujer y los hijos de la deuda. Pero quiero resaltar acá que por este caso, esta mujer no se divorcia de su marido. Va con él hasta el final. Y mire que Dios la recompensó en gran manera con un gran negocio que pudo sacar adelante a su familia, a sus hijos. Así que hemos conocido claramente cuáles son las causas avaladas por Dios y cuáles causas no avaladas por Dios. Así que si usted se ha divorciado, puede identificar claramente por la misma escritura en este estudio de que sí se divorció por causas realmente que son avaladas por Dios. O puede decir, bueno, me divorcié por causa diferente a conducta contraria a Dios. Me divorcié por cualquier causa. Y si está atravesando la pareja actualmente con alguna dificultad, puede identificar cuál es la causa, si es causa avalada por Dios para deshacer el matrimonio o no es causa avalada por Dios para deshacer el matrimonio. Entonces, creo que la escritura es clara. Y para terminar con esta enseñanza, Jeremías 3:1 dice, si alguno dejara a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Mire, aunque hayamos hecho todo tipo de acto vergonzoso en contra de la voluntad de Dios, el Señor nos dice, vuélvete a mí, que yo estoy con los brazos abiertos. El Señor, que es el comprometido de la iglesia y que viene a buscar una iglesia santa, una iglesia digna, pura, para presentársela delante del Padre, en donde se van a celebrar en su reino las bodas del Cordero.
Y para presentársela tiene que ser una iglesia, una novia, una mujer santa y pura. Una mujer que haga conforme a la voluntad de Dios y no que haga conforme y lo contrario a la voluntad de Dios. Así que este es toda la enseñanza acerca del matrimonio y las causas que lo acaban. Así que espero que esta palabra sea de bendición para su vida y que en el nombre de Jesús nos estaremos viendo en otra oportunidad compartiendo otra enseñanza. Muchas bendiciones y nos vemos en otra oportunidad.